la victoria sobre el pecado, que se encuentra en Romanos 8:1. ¿Ya? Usted sabe, querido hermano, querida hermana, que usted debe andar en victoria. Usted sabe que los hijos de Dios, los que hemos nacido de Dios, los que hemos aceptado a Jesús, no debemos andar siempre en derrota. Espiritual estoy hablando, porque enfermarnos nos podemos enfermar y las pruebas pueden venir. Pero estoy hablando de la victoria espiritual, ese gozo que fluye dentro de nosotros, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa calma que tiene que haber dentro del creyente. Y hay una de las cosas que perturba más al creyente es vivir en la carne, dando a luz en su vida el pecado. El pecado destruye nuestra vida espiritual. El andar en la carne, el vivir en la carne, destruye nuestra comunión con Dios. Y muchas veces, hermano, usted puede decir, pucha, un día ando súper bien, súper espiritual, ¿y por qué después ando de esta manera? Ando por el suelo. ¿Por qué un día oro y busco al Señor y tengo toda la intención de hacerlo y al otro día ya no quiero hacer nada? ¿Por qué un día quiero asistir a la iglesia y el próximo domingo ya no quiero? ¿Por qué tengo que hacer las cosas que Dios me dice que haga, siendo que yo quiero hacer mi propia voluntad? Y hay una oposición contra Dios total, contra la obra de Dios, contra el Espíritu Santo y contra la ley de Dios que es santa, que es buena y que es pura. ¿Por qué somos así? Pablo llegó a decir, miserable de mí. Eso llegó a decir Pablo. Y lo voy a decir porque dijo miserable de mí. Porque lo que él tenía que hacer no lo podía hacer. El bien que tenía que hacer no lo lograba hacer a plenitud. Sino que hacía el mal que no quería, ese hacía. ¿Y no nos pasa eso a nosotros? ¿Verdad que sí? Pero hay una salida para esto, para vivir en plenitud, para vivir en victoria, para vivir en el Espíritu, para agradar a Dios y para cumplir nuestro llamado. No depende del pastor, quiero decir, no depende de hombre esto. Depende de ti. Y quiero pasarte a ti la responsabilidad en la relación que pueda tener con Dios. No se la pasa al pastor. El pastor siempre va a estar dispuesto a ayudarle a usted. Cuando usted se quiera levantar de verdad. Cuando usted quiera hacer verdaderamente y lo va a capacitar, le va a guiar, le va a ayudar y le va a dar todas las herramientas posibles para que usted lo pueda cumplir. Pero es tu responsabilidad, hermano, es mi responsabilidad servir a Dios. Aquí no hay nadie. Usted no le tiene que mandarle la responsabilidad ni decir por culpa de él, no lo hice. O porque fue él, o fue ella, o fue él, aquel. Yo no lo logré. Falso. Eso es porque tú simplemente no quieres hacerlo. Es porque tú te has conformado a vivir una vida, un estado natural, carnal, donde el espíritu no fluye en tu vida. Tú lo has hecho. La responsabilidad es nuestra. No es que el pastor no me dejó, es que el pastor no me dijo, es que la hermana no me permitió. ¿Quién te dijo eso? Si Dios te dio el don a ti, Dios te llamó a ti, Dios te dio el espíritu a ti, Dios te limpió a ti con su sangre, Dios te libró de la muerte a ti personalmente. Tome, ahí está la responsabilidad. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer por mi parte. Pero ¿y usted? Yo sé que algunos de ustedes se están levantando, están floreciendo, están trabajando, están sirviendo, pero más, debe ser más. Porque en el espíritu no hay límite. En la materia, en la carne sí hay, pero en el espíritu no hay límite. No hay límites. Pablo comenzó desde Jerusalén y terminó en Roma. Y fundamentó iglesias y recorrió y las confirmó. Y finalmente él se fue feliz porque había terminado su carrera. Fue muerto como mártir, pero de él debemos decir que él cumplió su ministerio. Entonces, la carne da como a luz al pecado. Y el pecado interrumpe nuestra vida espiritual con Dios. Él va a bloquear tu intento espiritual con Dios. Él te va a apagar el espíritu. Él va a contrictar el espíritu. Él no va a permitir que tú fluyas. Él te va a esclavizar, te va a endurecer
y y vas a andar en el viejo yo, en el viejo hombre, destruyendo al espiritual, culpando por tu carnalidad a los demás y no asumiendo tu responsabilidad propia. Ese viejo hombre está, no se ha ido, está vivito y coleando. Pero Dios ha resuelto el problema entregando su espíritu y renovándonos en una nueva creación. Y es esa nueva creación que vive en victoria, que vive de verdad una vida plena en Jesucristo. Que de Él se puede decir que está en victoria, que no hay condenación en Él, que no hay acusación contra Él, que hay un carácter de Jesús en Él, que es verdaderamente luz, que el poder de su fuerza desarma a los enemigos, porque está fluyendo el Espíritu, está fluyendo el agua de vida, está fluyendo la vida espiritual y está viviendo de acuerdo a los parámetros del reino, como Dios quiere, y está cumpliendo la ley. Y para Él no hay acusación y el pecado no se puede enseñorear contra Él. No puede, es imposible, porque anda en el Espíritu. Y todo aquel que vive y anda en el Espíritu, no hay ninguna ley que lo pueda tocar, ni ninguna acusación contra Él. Por ende va a fluir, su ministerio va a fluir, sus dones van a fluir, su amor, su gracia, su misericordia, su pasión, su paciencia con los demás. El servicio va a fluir, porque va a andar en el Espíritu y va a ser impulsado por Dios, porque Dios es así. Jesús vivió así. Y los hijos de Dios, los espirituales, viven así. Toda la Biblia me dice que los hombres de Dios y las mujeres de Dios que se entregaron sin límites a Dios, vivieron de esa manera y tuvieron victoria. Acabaron su carrera y le está esperando su corona. ¿Podemos decir amén? Entonces, ¿qué debo hacer? Veamos lo que dice el texto primeramente. Yo ayer pensé que tenía que hacer un pequeño escrito. No pude. Porque empecé a acordarme y acordarme de texto, de versículos, y es como que estuve horas y horas y horas, y yo no tengo todo esto en mi corazón y no podría predicar así. Pero quise armar un texto, quise armar un bosquejo para poder presentarlo. Y si usted lo necesita, se lo voy a pasar, no tengo problema. Lo voy a compartir. Es poco, por supuesto, a la magnitud de lo que se tiene que decir acá. Lo traté de resumir porque sé que tengo un poco de tiempo, pero voy a intentar de explicar todo esto. Romanos 8.1 dice así. Es el texto base para mí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya? Es el texto que nos da la victoria. Es el texto base para decir, yo estoy en victoria, mi vida ha cambiado, el Señor me ha transformado, Dios ha hecho algo nuevo, Dios está fluyendo dentro de mí y estoy viendo su poder, estoy viendo esos frutos que se ven del Espíritu en nuestras vidas. Primeramente, voy a explicar que hemos sido liberados de la ley. Eso es lo primero para entender este punto. La ley de Moisés, usted, y lo he dicho miles de veces, es una regla o se podría decir, es una ley que el único objetivo que tiene es condenar. No tiene ninguna facultad de salvar ni de producir vida ni de producir fruto. Ninguna. Porque su aspecto es transgresión, acusación y condenación. Y sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y dijimos que la ley se conforma en 613 mandamientos. Y esos 613 mandamientos, ninguno de nosotros lo puede cumplir. Fue dada para mostrar a Dios en su carácter, para mostrar nuestro pecado y para mostrarnos la necesidad de un Salvador. Para eso fue dada la ley de Moisés. Entonces, cualquiera que esté acá y que diga
Yo puedo acercarme a Dios por mis méritos, por mis buenas obras o por guardar algún tipo de mandamiento en la carne, porque está hablando en la carne, es imposible. Así que no se vuelva usted y no diga dentro de usted que usted puede guardar esos 613 mandamientos. No, ninguno. ¿Podemos decir amén? Entonces, en este caso ya tenemos que entender, ¿ya?, que los que estamos acá debemos mirar a Jesús para ser justificados. Así que eso queda excluyente para cualquier religioso, el querer guardar la ley, para cualquier persona que se crea moralmente bueno o bueno, todo el mundo queda excluido de esa gracia de Dios si vive la ley o trata de guardar la ley. Porque la ley de Dios es espiritual y ningún ser humano, ahí está la clave, es espiritual y ningún ser humano puede cumplirla en la carne. Porque nosotros somos carnales, humanos. Y la ley es espiritual. Por ende, Dios tiene que resolver ese problema espiritualmente para poder ahora sí cumplir esa ley, agradar a Dios y vivir en victoria. Eso es lo que explica Pablo. Entonces la ley simplemente fue un tutor que nos mostraba la necesidad y nos llevaba a la gracia. Entonces cuando usted lea los 613 mandamientos, usted va a decir, no puedo, es imposible. Así que no le diga a su hermano que porque usted guarda 10 mandamientos y el otro no está guardando, lo que usted es mejor que él. ¿Sabe lo que significa eso? Se llama fariseísmo. Porque el estándar de Dios no son 5, no son 10, no son 50, no son 100, no son 200, ni 400, ni 500, son 613, que debe vivir el hombre perfectamente para agradar a Dios y poder salvarse si es así lo hace, para siempre. Y es imposible en nuestra naturaleza caída. Cuidado con el fariseísmo, de creerse mejor, porque esto es lo que produce cuando yo malinterpreto esto. Lo único que usted tiene que decir, gracias Señor, porque ahora tengo la oportunidad de agradarte. Y no de jactarme ni de acusar al otro. Porque ni tú ni yo podemos. ¿Cómo le dices al otro y lo juzgas en esas condiciones? Si tú mismo ni yo podemos hacerlo bajo esos términos. Hipocresía religiosa. ¿Se nos sale eso? Ay, yo soy el santurrón de acá, de la iglesia. Somos los santurrones porque guardamos algunas cosas visibles. Hoy nos portamos bien, no peleamos con nadie, amamos a los hermanos. Pero en tu corazón, ¿qué es lo que hay? ¿Qué estás guardando? ¿Qué hay en tu mente? ¿En qué fantaseas? Como dice por ahí un predicador. ¿En qué piensas? Todas esas cosas internas y externas son pecado. Y nos condenan delante de Dios. No podemos agradar en la carne a Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que dice Pablo. Es imposible agradar a Dios en la carne. Porque la ley es espiritual y nos condena. Entonces no se sienta acusado, sino que el hermano en el amor se acerca al otro hermano en la verdad, en la fuerza, y le dice, hermano, estás equivocado en tu caminar, voy a orar por ti. Necesitas oración para que te repongas, para que te levantes, para que camines, para que vuelvas en sí, para que verdaderamente tengas victoria, para que te actives el don que se te fue dado, para que vuelvas nuevamente a hacer lo que tenías que ser. Usted lo está entendiendo, ¿no? Y Pablo toma la analogía del matrimonio, que era imposible que el matrimonio, que el hombre y la mujer se separasen. Era imposible bajo la ley, a no ser que muriera, ¿no? Era la única causa, ¿verdad? En la ley de Moisés. Y de la misma manera era imposible que el hombre, si no venía el nuevo pacto, pudiera vivir. Y aquí nos damos cuenta de una cosa importante. Inmediatamente nosotros nos casamos, apenas murió la ley, con los nuevos esposos. Inmediatamente. Cuando Cristo vino al mundo, trajo su mensaje y creímos, nosotros entramos al nuevo pacto. Por ende, ya no estamos bajo la ley.
sino bajo la gracia. Porque la ley ya murió, el testador murió y resucitó. Por ende, comenzó un nuevo proceso, una nueva ley. Y esta ley se basa en la libertad y en el amor. ¿Libertad de qué? Del pecado. Por medio del Espíritu. Y en el amor, porque Dios lo ha hecho todo en amor. Y nosotros debemos responder en amor en todo. La única intención correcta de nosotros para hacer cualquier cosa y darle gloria a Dios es hacerlo en el amor. Si usted trae otra intención u otro pensamiento y usted piensa que está agradando a Dios si no es lo correcto en el amor, entonces usted, eso que trajo, eso que dio, eso que pensó, eso que hizo, no sirve de nada delante de Dios. Para los hombres puede ser justo y bueno, pero para Dios no lo toma en cuenta. Así que, hermanos, todo lo que hagamos debe hacerse para la gloria de Dios. Y se manifiesta cuando usted lo hace con amor. Cuando usted de verdad ama a su prójimo. Cuando usted de verdad ama y da lo que tenga que dar, sin pensar que tiene que ser recompensado, sin pensar que alguien lo está viendo. Si usted ayuna, ayune calladito, sin jactarse. Que ande en verdadera justicia. Que viva en el vínculo perfecto, en la unidad del amor. ¿Por qué hay tanto problema dentro de una iglesia? Porque no andan en amor. Andan en la carne. Andan en pelea, en conflicto. Andan con raíces de amargura. Y no hay libertad. No hay vida espiritual. No hay nada. Y la iglesia solamente es un nombre. Pero hemos sido muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo pasó esto? Cristo condenó al pecado en la carne, porque Él vino en la carne y Él se hizo hombre y Él condenó el pecado en la carne. Por ende, nosotros no andamos en la carne, porque los que somos de Cristo ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Las rebeliones, la maldad, el pecado, todo fue condenado en la cruz del Calvario. Cristo fue molido por nuestras rebeliones. Su espíritu nunca fue dañado, porque la muerte no pudo tocarlo. Y es la muerte la que daña el espíritu. Pero su cuerpo fue molido completamente y su sangre fue derramada. Él condenó en la carne, en la humanidad, en el hombre, en el Adán segundo, al pecado en la carne. Porque Él cumplió y llevó todos los mandamientos a cabo y los pudo justificar. Satisfizo la ley de Dios. Entonces, ¿de qué nos jactamos acá? Si el único perfecto espiritual fue Cristo. Porque Él cumplió la ley espiritual. Porque el Adán descendió y es espiritual. Entonces Él tomó la carga, tu carga, mis pecados, los pecados del mundo. Todo fue expuesto y puesto allí en la cruz. Cristo derramó su sangre. Cristo fue molido por nuestras transgresiones. Él pagó el precio. Él tomó la carga. Él cumplió perfectamente el estándar de la justicia de Dios, la ley de Moisés. Por lo tanto, Él es digno. Y sus méritos fueron imputados a nosotros, gratuitamente. Así que usted y yo somos justos, no porque nosotros fuéramos justos, hermano, sino porque la justicia de Dios fue imputada, puesta a favor de usted y de mí. ¿Seguimos siendo pecadores? Sí, pues. Veamos lo que dice ahora el texto. Romanos 7, del 1 al 6, ¿lo vamos a leerlo? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Con los que conocen la ley, no con los gentiles. Está hablando a los judíos. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriese o muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, aquí está la analogía del matrimonio tomando lo que significa la ley y la gracia.
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya no tenemos que cumplir esas cosas, porque son imposibles en la carne, para que seáis de otro. ¿Quién es ese otro? Jesús, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora, esta ley sí lleva fruto. Jesús dijo, yo os he puesto a vosotros, ¿para qué? Separado de mí. Entonces Dios nos llama a dar fruto. Fruto espiritual. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, hermano. ¿Qué estás dando? ¿Cuál es tu fruto? Si tú tienes a Cristo y has muerto a la carne, entonces ¿qué hay en ti? ¿Qué hay en mí? ¿Qué debe aparecer? Cristo, hermano, Cristo. No nuestro carácter. Debemos morir. Aún más, haced morir pues las obras de la carne que aún están en vosotros. Y revestíos del nuevo hombre, según Cristo. ¿Hay victoria o no hay victoria en su vida ahora? ¿Está viviendo en el Espíritu y está dando fruto? Porque eso se lo responde usted. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta entonces de que hemos sido liberados de esa ley. Y entramos a otra ley. No estamos sin ley, por si acaso. Ahora entramos a un nuevo régimen. Y este régimen es el régimen de la libertad y del amor. Ese es el nuevo régimen en el cual nosotros vivimos como cristianos. ¿Amén? Lo voy a explicarlo. En el capítulo 7 de Romanos, del 7 al 13, habla de cómo el pecado toma ocasión por el mandamiento y nos mata. Y cómo la ley es buena y es espiritual e es imposible de cumplir, a lo que había dicho antes. Veamos, 7 del 7 al 13. ¿Qué pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Eso es lo que produce el pecado. Eso es lo que produce la carnalidad, el hombre natural. Sigamos. Y allí que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sí, dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, o sea, ¿esta ley es mala porque me mató? No, no es mala, es buena. Porque habla del carácter, de la santidad, de la pureza de Dios y de la imposibilidad de nosotros de cumplirla. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Hasta ahí? Ya. La palabra del Señor nos dice para esto que la paga del pecado es la muerte. Y todos vivíamos en pecado. Todo ser humano vivía en pecado. Esto lo que nos está diciendo de alguna manera es que la ley es buena, el mandamiento es puro, santo y bueno, y que la ley es espiritual y que hay una imposibilidad para nosotros de cumplir en esa forma. Jesús muchas veces confrontó a la casta religiosa porque ellos insistían en guardar ciertas cosas, pero dejando de lado el espíritu de la ley, que era la vida, la justicia, la misericordia y el amor, dejando de lado esas cosas que la ley trae. Entonces habían invalidado el mandamiento, habían invalidado el pacto de todas las formas. Por eso, y lo vuelvo a decir, por favor usted, no trate de agradar a Dios de esta forma, porque no va a llegar a ninguna parte, se va a frustrar,
va a producir temor en su vida, va a producir muerte en su vida. Y lo peor de todo, culpabilidad. Y aquí vamos a decir por qué produce culpabilidad. Imagínese usted, ay Señor, voy a orar para hacer tu voluntad. Ya empezamos bien en la mañana, 1, 2, 3, 4, 5. Y al 10 mandamientos tropezamos. ¿Qué pasó conmigo? ¿Cómo te sientes? Frustrado, culpable. Los que tienen el espíritu les pasa esto. O los que andan en el espíritu, porque los que están duros de corazón no les va a pasar nada, ni van a pensar que pecaron. ¿O no? No, pues si no tienen ni conciencia del pecado, pues. No se les puede pedir pera al olmo. Pero los que tenemos el espíritu, los que hemos ejercitado para la piedad, los que estamos despiertos como las vírgenes prudentes, con aceite en nuestras lámparas, vamos a saber cuándo pecamos. Y vas a darte cuenta en tu corazón que Dios no te va a dejar en paz. Y vas a tener que confesar tu pecado, porque esa es la única manera de nuevamente caminar correctamente delante del Señor. Si eso no está pasando en tu vida, algo malo está pasando dentro de ti. Puedes estar apagado espiritualmente, puedes estar atestado de pecado, viviendo en pecado. Nada pasa, no sé, no siento nada, pastor. Lo que usted me está diciendo es de loco. ¿Sabía usted que el hombre natural no percibe las cosas espirituales? No las puede percibir. Si yo le hablo a una persona natural de esta manera, no va a entender nada. Va a decir, estás loco. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y si en su corazón usted peca contra Dios, va a decir lo mismo que dijo el salmista en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tus piedades, conforme a la multitud de tus misericordias. Lávame, límpiame. Mi pecado está siempre delante de mí, no me deja ser. Mis huesos han secado. Lávame y seré lavado, límpiame y seré limpio. Entonces te presentaré ofrenda, alabanza, recién ahí. Y publicaré a los pecadores estas palabras tuyas. Pero hermano, hay algunos que están haciendo tuto, durmiendo espiritualmente. Se han dormido, se han detenido. Están sin aceite, no están fluyendo de verdad y quieren victoria en sus vidas, no van a tener victoria. Van a andar de mal en peor hasta que se den cuenta y mueran y tomen verdaderamente el discipulado de verdad, muriendo a ellos mismos, tomando su cruz cada día y siguiendo a Cristo. Porque es necesario morir para dar mucho fruto. ¿Y morir a qué? Al viejo yo, al viejo hombre, a la carnalidad. ¿Para qué? Para que Cristo crezca. De lo contrario, no va a pasar nada en tu vida. Vas a venir años y años a sentarte, vas a cantar, vas a dar ofrenda y vas a salir igual. ¿Eso es lo que quiere Dios? No, pues aquí lo maravilloso yo lo voy a presentarlo. Esto es lo maravilloso, que de ahí viene lo mejor. No se entristezca, ¿ya? No se preocupe tanto, que esto puede cambiar. Y hay una forma que se cambia. De Romanos 7, 14 al 25 nos muestra la imposibilidad de agradar a Dios en la carne. Porque la ley es espiritual. Más nosotros, carnales, vendidos al pecado. Veamos lo que dice del 7 al 14 al 25. Porque sabemos que la ley es, grábeselo, táchelo, póngale ahí una marca y no se lo olvide nunca más. Porque esta es la clave de todo. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está hablando un hombre ahora, un hombre que ha sido salvado, pero que entiende que dentro de él hay una batalla feroz. Desde el 14 en adelante, al 25, nos muestra ahora un hombre espiritual con una naturaleza aún dentro de él caída. Una batalla, una guerra, una
un conflicto interno del cual debe ganar y salir en victoria. No les traje leche, les traje poroto y carne. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino el que aborrezco, eso hago, lo que aborrezco. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hasta ahí. ¿Qué hace estas cosas? Hay un pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la carne? Es la naturaleza completa, espiritual y física caída que tiende a hacer el mal en nuestras vidas, que todavía está dentro de nosotros. El hombre pecó y cayó. ¿Se acuerdan Génesis? ¿Verdad? Se corrompió espiritualmente y murió físicamente. El pecado lo afectó completamente y lo alejó de Dios, lo mató, lo enfermó, ¿no es cierto? Lo endureció, lo apartó. Y ahora el hombre vive bajo sus términos. Él hace lo que piensa, él hace lo que siente y él hace todo de acuerdo a lo que él es. Y lo que él es un hombre carnal vendido al pecado, que no puede agradar a Dios en nada, porque la ley es espiritual y no la puede cumplir en esa forma, en ese estado. Es imposible. Por eso que hoy día usted tiene que decir, gracias Jesús. ¿Sabe por qué? Porque tú me hiciste renacer de nuevo. Porque ahora te agrado en el espíritu. Porque ya no ando en la carne. Pablo dijo, eso es lo que mora en mí, eso es lo que hay dentro de mí. Ahora hay otra naturaleza nueva. Veamos lo que dice. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, sigue hablando de la carne, no de su espíritu, de su carne, no mora el bien, lo acabo de decir. Desde el principio cayó el hombre. Porque el querer el bien, esa es la intención, está en mí, pero no el hacerlo. Sigamos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Sigue hablando del pecado de la carne y de ese estado de hombre que está dentro. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Es una ley. Es una fuerza, una ley, algo que está, que tiene vida propia, que se cumple, que el mal está en mí. ¿Qué está en ti y en mí? El mal. Eso está en nosotros, hermano. Así que no se crea santurrón, ni santurrona. No somos santurrones. Tenemos que reconocer este estado dentro de nosotros. Y no debemos darle rienda suelta a estas cosas. Debemos entender que hay una oposición dentro de nosotros. Que el mayor enemigo no es el diablo. Eres tú mismo. El enemigo es el mundo, pero la fe lo destruye. Y el amor al Padre. Si las huestes demoníacas vienen, hay el poder de su fuerza y está la armadura de Dios para ocuparla. Porque la batalla es espiritual y es del Señor, no es nuestra. Pero tu batalla, la tuya, la mía, es contra nosotros mismos. Porque el hombre natural no puede, el que no tiene el espíritu no puede luchar contra él mismo. Él va a hacer y deshacer con su vida. Así que no diga a una persona por qué es así. Es así porque es su naturaleza y dentro de él está el mal. Pucha, este hombre era bueno. No era bueno, era malo. No hay ni uno bueno, dijo el Señor. Solo uno. ¿Por qué te crees bueno? Cuando usted parta de la premisa que es que hay maldad, que somos pecadores y que la gracia de Dios, simplemente por su misericordia y por su ayuda, nos tiene en pie. Usted va a cambiar su manera de pensar para con los demás. Va a haber más misericordia con el que se cae. Va a perdonar más fácilmente a su hermano o a aquel que se equivoque. Porque usted va a saber que dentro de nosotros hay un mal. ¿Pero qué? Viene el santurrón con el hacha y le pega, y lo mata.
Los espirituales entendemos esto. El que entiende el Espíritu y vive en el Espíritu entiende esto. ¿Sabe por qué no puedes perdonar? Porque ese mal te controla. ¿Sabes por qué no puedes amar? Porque ese mal está en ti. ¿Sabes por qué no tienes paciencia? Porque ese mal se glorifica dentro de tu corazón y se corona. ¿Sabes por qué no puedes hacer las cosas para Dios? Porque quieres hacer lo malo. Y me incluyo. Es por eso. ¿Le ha pasado? ¿Le está hablando usted? A mí me está hablando. A mí me habló, no sé si a usted. Entonces, todas las cosas, hermanos, deben hacerse en el Espíritu para agradar y ser verdaderamente discípulos de Cristo. ¿Ya? Hasta el 25, bueno, sigamos el 22. Porque según el hombre interior, y aquí está el otro hombre. Hasta los dos. ¿Cómo puede decir uno que no tenía el Espíritu decir que hay un hombre interior que se deleita en la ley de Dios? Nadie, solamente uno que ha nacido de nuevo y tiene un espíritu nuevo puede decir que el hombre interior que tiene se deleita en la ley de Dios. Y aquí vemos el contraste, la naturaleza, el conflicto entre la carne y el espíritu, entre el mal y el bien, entre agradar a Dios o desagradarlo, entre darle vida al pecado o mortificarlo. Vamos. Pero veo otra ley en mis miembros, habla de otra ley, que se revela contra la ley de mi mente, o sea, no quiere, y que me lleva cautiva la ley del pecado, que está en mis miembros. Y este punto lo quiero que se detenga ahí. ¿Qué llega a decir Pablo de sí mismo? ¿Sabe lo que significa miserable de mí? No es que él sea miserable como ser humano. Lo que está diciendo allí es, Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir en este cuerpo? Estoy cansado e impotente de no agradarte como debo agradarte. Te agrado un día, te agrado dos, y al tercero tropiezo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a pasar esto en mí? ¿Hasta cuándo, Señor, no te voy a agradar como tú demandas que te agrade? ¿Por qué me canso y ando por el suelo y ando en culpabilidad y ando en temor? ¿Por qué, Señor? Y él exclama y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque arrastramos este cuerpo carnal vendido al pecado, lo llevamos con nosotros todos los días hasta que Cristo venga y nos transforme a la imagen de Él, a un cuerpo glorioso semejante al de Él. Hasta ese día vas a tener que pelear y vas a ser un miserable. Hasta ese día vamos a tener que llevar el cuerpo de muerte y vamos a tener que saber tratarlo. Dejarlo bien lejos. Prácticamente. ¿Cómo se logra todo esto? Solo de una forma. ¿Porque podemos vivir en victoria? Sí, pues. Sí podemos. ¿Pero qué es la carne? Lo dije recién. En términos sencillos, toda nuestra naturaleza física, espiritual caída, a causa del pecado que ha afectado y corrompido todo nuestro ser y que nos lleva a hacer el mal. La palabra de Dios habla en estos términos sobre aquellos hombres o personas. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El ocuparse de la carne es muerte. Los designios de las carnes es enemistad para con Dios. No se sujetan, significa no pueden ser controlados por Dios, ni le agradan. Porque manifiestas son las obras de la carne, que están en Gálatas del 5 al 16 al 23. Los que viven en la carne son esclavos aún del pecado. Lamentablemente, todos aquellos que viven en esa condición de carnalidad están condenados a morir y ser separados de Dios eternamente. La palabra del Señor, la Escritura nos dice, y estos irán al lago de fuego o a la condenación eterna. Es lamentable. No podemos darle rienda suelta a nuestros deseos, a nuestros impulsos, a nuestros pensamientos. No podemos manifestar la carnalidad si Dios nos dio el Espíritu Santo.
Pero Dios ha provisto para solucionar este conflicto y este problema. Hemos sido justificados gratuitamente y hemos sido apartados para vivir en justicia delante de Él. Y aquí viene la victoria del Espíritu sobre la carne y el pecado. Romanos 8, del 1 al 11. Vamos a ver esa victoria. Y esto es lo que usted tiene que saber. Esto, lo que viene ahora. ¿Cómo puedo tener victoria sobre el pecado, sobre la carne, sobre Satanás, sobre todo, y agradar a Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Aquí está. Primeramente, la primera declaración es la siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para ellos. Eso es lo primero que usted tiene que saber. Y eso ya nos da la victoria. ¿Qué nos acusará? Dice más abajo en el mismo texto. Si Dios es el que justifica, ¿acaso Dios no nos dio a Cristo y todas las cosas? ¿Acaso no nos dice que somos herederos y coherederos con Cristo? Si andamos y vivimos en el Espíritu de Cristo, en la libertad de Dios y en el amor, ¿acaso no tendremos la victoria y seremos herederos finalmente de la gloria venidera? Eso es lo que nos enseña el Señor más abajo, desde el capítulo 8 en adelante hasta terminar. Entonces, Dios en su infinita misericordia no quiere la muerte del pecador, eso usted lo sabe, ¿verdad? Sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento y vivan en comunión con Él para siempre, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Y Dios, sabiendo todo esto, obró poderosamente para solucionar el problema del pecado que está en nuestras vidas. ¿Cómo lo hizo? Nos hizo renacer. Puso un espíritu nuevo, puso sus leyes y nos dio Espíritu Santo dentro. ¿Para qué? Para vivir y andar en el Espíritu. Veamos cómo lo hizo el Señor. Dios obró poderosamente y Él propuso el nuevo pacto, mejor que el anterior en todo aspecto. Veamos lo que dice Jeremías 31 al 33, lo que pasa dentro del creyente cuando acepta a Cristo, cuando nace de nuevo y cuando se le da el Espíritu Santo. Esta es la nueva victoria, esta es la victoria. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, lo dije, lo he enseñado, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué? Lo invalidaron. Hasta el día que Cristo apareció en la escena. Siempre fue invalidado. Ese pacto fue invalidado por Israel. Si ellos lo invalidaron, nosotros menos, pues hermano. Aunque fui yo un marido, mire, habla marido y pacto, para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. ¿Dónde? En su mente, ya no en tablas. Y las escribiré, ¿dónde? En su corazón. No en el corazón de carne, sino en el corazón del asiento de los pensamientos, de la voluntad y de todo el ser interior. Porque ese es el corazón del hombre. Y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Hasta ahí? Vamos a Ezequiel. Sobre el mismo pacto, 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Un espíritu nuevo. Es necesario nacer de nuevo. En el espíritu. Lo que es del espíritu, espíritu es. Lo que es de la carne, carne es. Así que no te preocupes. Hay una nueva creación que Dios ha puesto por medio del nuevo nacimiento. Juan 3, ¿verdad? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, 27, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Con mayúscula, el espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Hasta ahí? Qué maravilloso, hermano. Esto está escrito, pero es una realidad para el creyente nacido de nuevo. Esta obra la hizo Dios, no el hombre. Él solucionó el problema del pecado.
solucionó el problema espiritual de no poder cumplir la ley. Él tuvo que intervenir de una manera poderosa. Ahora Él está dentro de nosotros. Ahora, si Él está dentro de nosotros, podemos cumplir la ley de Dios. Así que no me venga a decir a mí, a no ser que no tenga el Espíritu, lo puede decir. Pero si usted ha recibido a Cristo y tiene el Espíritu, no me venga a decir, por favor se lo pido, porque estaría invalidando lo que dice el Señor, que usted no puede vivir en el Espíritu, ni hacer la voluntad del Señor, ni guardar sus mandamientos. No me lo diga. No se engañe a sí mismo, porque Dios por algo hizo esto. Porque Él vio que éramos carne, y la carne no puede agradar a Dios. Él tuvo que intervenir espiritualmente dentro de nosotros, hacer una cirugía a corazón abierto, sacando la inmundicia, sacando el corazón, y nos dio una nueva creación. Veamos lo que dice. Los que están en el Espíritu, de los que están en el Espíritu, entonces podemos decir lo siguiente: ninguno puede ser acusado o condenado. Estos han sido liberados del pecado y de la muerte eterna. Dios ha hecho esta obra en Cristo para que vivan en el Espíritu. Estos gozan de vida y paz en sus vidas. Estos ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos han recibido el Espíritu Santo y tienen el testimonio de Él. Estos tienen la esperanza y la herencia de la resurrección a la vida eterna. Veamos lo que dice del 8 del 1 al 11 con respecto a este punto. Lo mismo que dije recién está ahí escrito. Yo solamente saqué la información y la puse ordenada, pero está ahí. Ninguno puede ser condenado o acusado. Dice ahí, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hemos sido librados de esa ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, lo dijimos recién, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, su cuerpo fue molido por nuestras transgresiones. Y Él condenó al pecado en la carne. Por ende, hemos sido justificados por la obra de Dios en la cruz del Calvario. Para que la justicia, mire, ahora andamos en justicia, de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En esta naturaleza nueva que ha renacido dentro de nosotros, hermano. ¿Ya? Porque los que son de la carne, y lo dije recién, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan, ¿no? La palabra sujetar ahí es, no se pueden controlar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sigamos. Más vosotros, ¿quiénes? Los que recibimos el Espíritu de Dios. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. O sea, resurrección y vida eterna. ¿Hasta ahí? Hermano, ¿qué puedo decir si está explicado? Con pera y manzana, hermano. ¿Qué quiere que le diga algo, que traiga una revelación nueva, que venga un ángel y se lo cuente? Está allí escrito, hay que entenderlo y vivirlo. Nos queda un poco de tiempo. Dije que iba a hacer un resumen, no pude. Lo siento, hermano, no pude. Hay algo importante aquí que debo de decir, donde el mismo Pablo exhorta a una iglesia a vivir no en la antigua naturaleza, sino en la nueva. ¿Y cómo aplicamos esta nueva naturaleza práctica? Porque aquí hemos visto todo lo teórico, todo lo técnico de Dios. Pero ahora, ¿cómo lo llevo a cabo en la práctica? ¿Cómo puedo yo vivir esta vida espiritual dentro de mi iglesia, en mi casa, con los demás? ¿Cómo puedo manifestar la obra de Dios en mi vida diariamente?
Lo dice Pablo. Hay mucho texto que habla de esto, pero tomé este. En Colosenses 3, del 1 al 17, habla de la naturaleza antigua y de la nueva. Y aquí habla de los contrastes. Lo que no agrada a Dios, lo que es carnal, y lo que sí agrada a Dios, que es espiritual. Y es práctico, es una vida práctica. Ahora, ¿qué hacemos con esto, pastor? Con todo lo que nos dijo, y con toda esta enseñanza, y con toda esta teología, y con toda esta doctrina. Esto, lo que vamos a ver acá. Si pues, está hablando a Colosa, no está hablando a nosotros, habéis resucitado con Cristo, lo que dije recién, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Primero, ¿qué debemos hacer? ¿Qué buscamos primero? Ya. ¿Y los que andan en la carne, qué buscan? El Facebook, la televisión, esas cosas buscan, más que a Dios. ¿Estoy diciendo que es malo ver tele? No. ¿Estoy diciendo que es malo ver una red social? No. Pero si pasas horas y días haciendo otras cosas, los que viven para el trabajo y no viven para Dios, los que han dado prioridad a otras cosas y no a Dios, eso andan en la carne, no andan en el espíritu. El Señor dice primeramente, la nueva vida significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué es lo que está en tu corazón primeramente hoy día? Porque si has bajado, no estás en victoria. No estamos en victoria. Estoy buscando otras cosas. Segundo, veamos. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, dice. ¿Y vuestra vida dónde está escondida en Cristo? En Cristo, dice. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hasta ahí. Tu vida no te pertenece. Tu vida, tu plenitud de vida está en Cristo. No andes buscando tu vida en otras cosas. Tu vida está allí. Para los que andan en el Espíritu, está ahí, en Cristo. Ahí se encuentra tu vida, tu verdadera comida, tu verdadera bebida. Está en Cristo. Él es tu vida. Dios es tu vida. Lo demás es añadidura. Tu trabajo, tus estudios, lo que tú hagas, todo lo bueno que Dios da es añadidura. Pero allí está nuestra vida. No fuera de Cristo. En Cristo. ¿Está allí tu vida? Si no está ahí tu vida hoy día, entonces no está en derrota. No está en victoria. Cuando Cristo, vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué está diciendo aquí? Que hay una esperanza de resurrección y que hay una gloria venidera. Eso es lo que le espera a los hijos de Dios. Esto va a acabar, va a terminar. Este cuerpo va a morir. Pero hay una esperanza y hay una resurrección y una vida gloriosa para el creyente. Eso nos espera. Haced pues, haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Una exhortación clara. ¿Qué hay terrenal en nuestras vidas hoy día que nos están gobernando? ¿Qué es la carne que te está gobernando? El pecado que aún está en ti. ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Cuáles son tus imaginaciones, tus motivaciones, tus intenciones, tus pensamientos, tus actitudes? Si hay algo terrenal que no agrada a Dios, debe morir. Ahora acá, en esta tierra. Debemos batallar, hacer morir. Hay un conflicto, lo dije. Y eso tiene que morir en nosotros. Pero si no oras, ¿cómo va a morir? Si no buscas de Dios, ¿cómo va a morir? Si no le dedicas el tiempo, no tienes comunión con Dios, ¿cómo va a morir? No va a morir, pues va a salir tu carne. Y el pecado va a tomar ocasión por el mandamiento. Y al final vas a andar derrotado. ¿Por qué? Porque lo terrenal es las fornicaciones, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría. ¿Qué es idolatría? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, la mentira, los unos con los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hay un viejo hombre que tiene que morir. Hay cosas en el corazón que tienen que morir, que tienen que salir.
Hay pasión y deseos que tienen que ser controlados por el Espíritu. Ahora dice la otra parte, versículo 10. ¿Cuál es la forma entonces? Revestido, vestido. Ponte la vestidura de Dios, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuál es la imagen que Dios quiere en nosotros? Jesucristo. Dice que se va renovando. Tienes que ir renovando tu vida, tu corazón, tus pensamientos, tus acciones. Tiene que ir siendo reemplazado por lo nuevo de Dios. No por lo viejo. Porque si andáis en esas cosas, pereceréis. Si vivís de acuerdo a esas cosas, moriréis. No puedes agradar a Dios de esa forma. No vengas a servir a Dios de esa forma. No le hables a un hermano si andas en esa forma antigua, porque lo vas a destruir. Porque tu carnalidad no va a salir nada espiritual de nosotros para dar a otro. Va a salir pura inmundicia del corazón hacia los demás. ¿Cómo pretendes ayudar al reino si lo vas a destruir porque andas en la carnalidad y no en lo espiritual? Dice que el conocimiento es importante. Donde no hay griego ni judío, bueno, ahí dice que no hay nadie, toda la iglesia es una, donde quiera que se encuentre. ¿Ya? Siervo ni libre, ni que Cristo es el todo en todo. O sea, Él es la plenitud, Él lo cubre todo y lo llena todo. Vestidos pues como escogidos de Dios. Ah, aquí hay los que levantan la mano y yo soy escogido de Dios. Pero vístete como Él, po. Como un verdadero escogido, pues no lo digas de boca, sino como uno verdadero, vestidos. No dice llama a los escogidos, dice vestidos como escogidos. Y la vestidura de un escogido es como la que está diciendo, no externamente, sino del corazón, de la verdad del Espíritu. Santos, dice, así, y amados, el amor, de entrañable, de lo más profundo, misericordioso, buenos, de humildad, vestidos, mansos, con paciencia, soportados unos a otros. ¿Cómo? Esa parte me gustó. Ah, soportados unos a otros. Pero sopórtense, po. Y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, hasta de las quejas, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos que sobre todas las cosas. La vestidura, lo que tiene que irradiar para concluir la guinda de la torta, es el amor. Que es el vínculo perfecto, ¿está ahí? Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a la unidad, a un cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia, no perezosos, abundante. No que la letra mata, no mata, abundante. En vosotros enseñaos, exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Hay un contraste claro, hermano. Yo no sé si te tienen que enseñar en la escuela dominical estas cosas, pero el Señor te ha hablado y nos ha hablado a todos. Nos está diciendo lo antiguo de lo nuevo, nos está dando las diferencias, nos está dando la imposibilidad, pero sí la posibilidad de cumplir. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo vivir? Hermanos, vivir en el Espíritu, si el Espíritu está en ti y en mí, va a producir mucho fruto primeramente. Tal como lo dijo Jesús. Él va a afectar todo nuestro carácter. También nos dará el poder para testificar del Evangelio a otros. Nos santificará. Va a santificar todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Y nos va a presentar sin mancha delante de Dios. Seremos capaces de servir y amar a Dios y al prójimo. Podemos vivir en unidad como iglesia. Seremos más misericordiosos, más perdonadores. No buscaremos nuestro propio bien, sino el del otro.
habrá victoria también sobre las fuerzas del mal, por el poder de su fuerza, no por el nuestro. Y también hay muchas más cosas que podemos entender sobre esto. Hermanos, espero, querido, querida hermana, que hoy día usted haya entendido esto y le pido a Dios de todo mi corazón que esto se haga viva en usted, se haga vida en usted. Que hoy día ya no vivamos más en la carne, ni en los deseos de nuestra carne, sino que empecemos hoy día a agradar ya al Señor por medio del Espíritu de libertad y por medio del amor. Todo se haga en amor, en el vínculo perfecto. Todo. Si usted hace algo que no es en el amor, usted no está agradando a Dios. No traiga, no dé, no haga, porque no va a haber recompensa de parte de Dios, solamente de parte de los hombres. Espero que el Señor me los bendiga grandemente y vamos a orar.